Hola, buenos días. Si os parece, en breves momentos vamos a comenzar la sesión. Así que ir poniendo los cascos, poniendo en on todo lo que tiene que ver con el YouTube y demás. Y si os parece, en un momentito comenzamos la sesión. Soy Leticia y la sesión de hoy, como podéis ver en el esquema que os he puesto en la pizarra, va a tratar sobre la administración pública y en concreto nos vamos a centrar en la estructura de la administración pública. La primera parte la voy a dedicar a dar una breve pincelada de lo que son las principales notas, funciones y demás de la propia administración pública. Y la segunda parte la retomaremos con lo que es ya abordar el esquema de la estructura de la administración pública. Sí que me gustaría recordar, antes de empezar a tratar esta exposición, recordaos que en la pantalla derecha tenéis una especie de chat donde podéis ir dejando vuestros comentarios, dudas, cuestiones y si os parece al finalizar la exposición pues vamos a ir viéndolas y vamos a ir dando salida a las preguntas, ¿vale? Como os indicaba, la exposición de hoy o la sesión de hoy vamos a hablar de la administración pública. Es un tema fundamental en los temarios legislativos de prácticamente todas las oposiciones. Suele aparecer en la parte común, generalmente suele ir unida a lo que es el gobierno, formando ambos lo que es el poder ejecutivo, de ahí la trascendencia. Os recuerdo que incluso el poder ejecutivo cuenta con una ubicación dentro de la Constitución española en su título cuarto, ¿vale? De ahí la trascendencia de que siempre en los primeros temas de una oposición, en lo que es el derecho constitucional, nos lo podamos encontrar. Sabemos que la administración pública es un aparato de gobierno y que además va a gestionar los intereses de los ciudadanos españoles. Está ubicada en el artículo 103 de la Constitución española. Sí que me gustaría, haciendo un inciso, que marcarais bien este artículo en la propia Constitución, puesto que es fundamental a la hora de acudir a un examen el saberlo y el tenerlo perfectamente memorizado, puesto que siempre en las preguntas de test suele salir. Si abordamos este artículo, nos dice cómo la administración pública va a servir con objetividad los intereses generales. Pero claro, la administración pública no puede servir esos intereses de cualquier manera o de una forma arbitraria. Por ello, el texto constitucional le marca una especie de guión para decirle cómo debe satisfacer esos intereses. Lo tiene que hacer de acuerdo a los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración, coordinación y, sobre todo, con sometimiento a la ley y al derecho. Sí que me gustaría también aquí hacer una pausa para que tengáis en cuenta una confusión terminológica que suele ser un error en los propios exámenes de test que nos suelen poner en las oposiciones. ¿Por qué? Porque al hablar del concepto administración pública desde un punto de vista singular, parece que estamos pensando en la existencia de una única administración pública, pero eso no es así. En realidad existe una pluralidad de administraciones públicas, dotadas ellas de personalidad jurídica propia. Veremos a lo largo del presente esquema, además, cómo no solamente vamos a ver la estructura de la administración pública desde un punto de vista territorial, en donde veremos Estado, comunidades autónomas y entidades locales, sino incluso desde un punto de vista ya más funcional, ¿vale? Atendiendo a las funciones que vienen a desempeñar, en donde nos centraremos en las administraciones instrumentales. Hemos hablado, por tanto, de cómo la administración pública cuenta con una personalidad jurídica propia, pero además de ello va a estar, por un lado, dotada de recursos económicos, de tal manera que va a sufrir un control económico, presupuestario, de contabilidad, de acuerdo a la normativa correspondiente, y a su vez va a gozar, junto a esos recursos económicos, de recursos humanos, ¿no? Que es lo que todos sabemos que es el personal de servicio de las administraciones públicas y que tenemos regulado en el Estatuto Básico del Empleado Público. Recuerdo que es la Ley 7/2007 de 12 de abril. Como dato, os puedo decir que, fruto de esa pluralidad de administraciones públicas, existen a día de hoy más de 10.000 administraciones públicas. Por tanto, importante retener que no existe una única administración pública, sino una pluralidad de administraciones públicas. Lo último dentro de estas pinceladas de la primera parte que os he dicho que os iba a contar es que la administración pública, para llevar a cabo esa labor que hemos visto de satisfacer el interés general de los ciudadanos, va a gozar de una serie de potestades exorbitantes que le van a colocar en un lugar ya no tanto en plano de igualdad, sino superior a su principal destinatario, como son los ciudadanos, ¿vale? Pero como contrapeso a todo ese conjunto de potestades exorbitantes, la legislación, o el legislador, mejor dicho, ha marcado una serie de controles legales, de garantías judiciales, fruto de ese Estado de Derecho que nuestro artículo 1 marca en la Constitución española.
visto todo lo que tiene que ver con las pinceladas fundamentales de la administración pública, si os parece vamos a pasar a la segunda parte, en donde nos vamos a adentrar ya en lo que es el esquema más pormenorizado de las administraciones públicas, ¿vale? Vemos, por tanto, en este esquema, que está un poquito, espero que lo entendáis bien, porque está un poquillo todo aglomerado, pero bueno, vamos a intentar explicarlo. La administración pública, como nos dice la Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, que os la he apuntado aquí para que la tengáis de referencia, puesto que todo lo que vamos a hablar en esta sesión aparece registrado en esta ley, nos dice que la administración pública, todo esto se organiza o se asienta en torno a dos principios. Un principio funcional, lo que le hace que esté dividida en departamentos ministeriales, que son todos los ministerios que conocemos y que tanto oímos en los telediarios y demás. Y por otro lado nos encontraríamos con el principio de gestión territorial, que eso nos hará ver cómo el propio Estado tiene presencia en las diferentes comunidades autónomas a través de los delegados de gobierno. Sin más dilación, vamos a ir allá. Os he dividido este esquema en 5 niveles de administración pública, ¿vale? Los 3 primeros van a ser atendiendo al criterio del territorio, es decir, desde el punto de vista territorial, y el 4 será a través del principio funcional. El 5º lo dejo un poquito ahí en stand-by, que luego os comentaré alguna cosica más, y de todas maneras deciros que también va a atender al criterio territorial, pero en ese sentido tendremos que tener en cuenta que tiene una serie de especificidades. La más importante, la administración del Estado. ¿Por qué? Porque enmarca todo lo que tiene que ver con el territorio nacional. Es la de mayor actividad, la de mayor conglomeración de órganos y por eso es importante que la tengamos muy clara a la hora de hacer un examen. Podemos dividirla a su vez en 4 subniveles. La administración central, la periférica, la consultiva y la fiscalizadora. Dentro de lo que es la administración central nos encontraríamos en primer lugar con el gobierno. Un gobierno que, como todos sabemos, está integrado por el presidente, vicepresidente, caso de existir, y los ministros. Nos encontraríamos con otra serie de órganos de apoyo con los que trabajan también el gobierno, los miembros del gobierno, ¿vale? Como podrían ser las comisiones de secretarios, subsecretarios de Estado y las comisiones delegadas, por ejemplo, también. Por otra parte, nos encontraríamos con que dentro de cada administración pública nos vamos a encontrar con una serie de órganos administrativos. Pero claro, es importante que sepamos que existe como un principio de jerarquía que va a clasificar, que va a organizar todo ese conglomerado de órganos administrativos. Es lo que nos lleva a identificar la diferencia entre lo que serían los órganos superiores y los órganos directivos. Ojo con esto porque es fundamental, porque aparece siempre en los exámenes y porque lo tenéis regulado en el artículo 6 de esta LOFAGE que hemos comentado y que lo tenéis que subrayar como sea porque es fundamental. ¿Qué sabemos de los órganos superiores? Que son 2 fundamentales. En primer lugar los ministros y en segundo lugar los secretarios de Estado. Posteriormente nos encontraríamos con los órganos directivos. ¿Quiénes componen estos órganos directivos? Y también por orden jerárquico, subsecretarios, secretarios generales técnicos, directores generales y subdirectores generales. Junto a ello, dentro de lo que también forma parte de la administración pública, nos encontraríamos con otros órganos estrictamente administrativos que son los que van a dar un poco de salida a las tareas más estrictamente administrativas, como son los servicios, los negociados y las secciones, ¿vale? Hasta aquí lo que es la administración central. Sobre todo, insisto, la importancia de saber y conocer cada uno de los órganos superiores y directivos que, como digo, están en el artículo 6. Si nos pasamos de la administración central al siguiente subnivel, pasaríamos a la periférica. ¿En qué podemos diferenciar la central y la periférica? En que la administración central está compuesta por una serie de órganos que desenvuelven su competencia en todo el territorio nacional. No así en el caso de la periférica, que tan solamente la van a desenvolver en el marco territorial autonómico, ¿vale? En ese sentido nos encontraríamos, en primer lugar, y también por orden de jerarquía, el delegado de gobierno en las comunidades autónomas, digamos, que es la presencia del Estado en territorio autonómico. Subdelegados de gobierno en las provincias, en segundo lugar, y tercero, por ejemplo, los directores insulares en las islas.
Por otro lado, nos encontraríamos con la administración consultiva, la principal figura o el principal órgano encargado de llevar a cabo la función consultiva de labor de asesoramiento, de apoyo técnico, jurídico, etcétera. Como todos sabemos, es el Consejo de Estado. Es el órgano en el que se va a apoyar, por tanto, esta administración pública a la hora de llevar a cabo la redacción de un informe en el que tenga dudas, que presente lagunas, que no entienda muy bien cómo llevarlo a cabo, le va a pedir ese apoyo al Consejo de Estado. Y por último, la fiscalizadora que, por tanto, se va a encargar de velar un poco por el control jurídico, por el control económico, financiero, y que la podemos ver tanto desde un punto de vista interno, que estaría amparada por la intervención general, que es un órgano interno dentro de la propia administración, y por otro lado nos encontraríamos con un control externo avalado por el Tribunal de Cuentas. Hasta aquí lo que sería la administración del Estado. Sí que es importante, antes de pasar al segundo nivel, que sería la administración ya autonómica, destacar el mimetismo que existe entre lo que son las administraciones públicas autonómicas, la estructura, el funcionamiento, la forma, los órganos y demás, con la administración central que hemos visto. Es decir, es prácticamente una réplica la organización y funcionamiento de la Administración General del Estado a la que veremos en la administración autonómica. De ahí que no hayamos repetido el mismo esquema. Sí, también importante decir en la administración autonómica que para saber qué tipo de órganos la componen, las denominaciones y demás, tenemos que estar no solamente al Estatuto de Autonomía, que sabemos es la norma principal en la comunidad autónoma, sino también a la Ley de Administración de la Comunidad Autónoma, en concreto de qué se trate. Lo mismo nos pasaría con la administración de las entidades locales. De nuevo, es una réplica de lo que pasa en el Estado, solo que aquí tenemos que estar atendiendo no solamente a las normativas del Estado, comunidades autónomas, sino también a la propia normativa local que existe. Os recuerdo la importancia de la Ley de Bases de Régimen Local en este aspecto y en el artículo 137 de la Constitución española, que es el que marca la posibilidad de que se gestionen o se autogestionen las propias entidades locales. Os recuerdo que cuando hablamos de entidades locales estamos hablando tanto de provincia como de municipio. Vale, hasta aquí hemos visto los diferentes niveles desde el punto de vista territorial de la administración pública. Pero ¿qué pasa? Que la administración pública también puede clasificarse en otro tipo de órganos desde un punto de vista funcional, es decir, dependiendo de la función que vayan a satisfacer, a desempeñar o cómo procedan a organizarse, funcionar para satisfacer el interés de los ciudadanos españoles, que no debemos olvidar que es la finalidad o que es el cometido que marca la existencia de la administración. Así pues, hablaríamos de la administración instrumental, que a su vez tenemos que dividir en los organismos públicos, que como todos sabemos además se subdividen en organismos autónomos y en entidades públicas empresariales. En segundo lugar, nos encontraríamos con las agencias estatales, donde es importante recordar que cuentan con su propia normativa, con su propia ley de 2006 y, por último, las sociedades estatales. Hasta aquí un poco el esquema fundamental, tanto desde el punto de vista territorial como funcional, de la administración pública, podemos decir, española. ¿Por qué decíamos al comienzo que la administración en el exterior la dejábamos un poquito en stand-by? Porque sí, es la presencia de la administración española, pero no en suelo español, sino en el extranjero, en la Unión Europea, en suelo internacional, etcétera. ¿Qué podemos encontrarnos dentro de esta administración exterior? Pues es lo que formarían los consulados, las embajadas, las representaciones permanentes en las organizaciones internacionales, etcétera. Terminamos, por tanto, pues lo que tiene que ver con el esquema de la administración, no sin antes hacer un breve resumen con los puntos más importantes de lo que hemos visto en este esquema, ¿vale? Insisto, divididos la administración pública, la estructura en dos criterios, criterio territorial y criterio funcional. Nos va a ayudar un montón en poder, por una parte, memorizar una serie de órganos y por otra serie de órganos. Hablaríamos desde el punto de vista territorial del Estado, comunidades autónomas y entidades locales, donde estas dos últimas son una réplica de la misma estructura y organización que la del Estado. Una administración del Estado que tiene presencia en todo el territorio o que tiene únicamente presencia a nivel autonómico. ¿Qué debemos destacar dentro de la administración central? Pues que sabemos que va a estar el gobierno, quién lo compone, sus miembros. Por otra parte, que nos vamos a encontrar súper importante, insisto, y no quiero ser pesada, pero es súper importante, en el artículo 6, la diferencia entre órganos superiores y órganos directivos. Ministros, secretarios de Estado, subsecretarios, secretarios generales técnicos, directores generales y subdirectores generales. Más cositas que nos interesa retener. Administración periférica, es decir, órganos del Estado en territorio autonómico. Delegados de gobierno en comunidades autónomas,
subdelegados en provincia, mirad la diferencia, comunidades autónomas y provincia, y directores insulares. Consultiva o fiscalizadora, dependiendo que la función sea de apoyo, de búsqueda de una salida a un informe, a un dictamen, apoyo técnico, apoyo jurídico, asesoramiento, consultiva en el Consejo de Estado. Y fiscalizadora, desde el punto de vista de control económico-financiero, ya sea interno o externo, con la intervención general o el Tribunal de Cuentas. Comunidades autónomas y entidades locales, que digamos que es lo que cierra el punto de vista territorial de la administración pública, y por último la administración instrumental, desde el punto de vista de la función que vienen a desempeñar organismos públicos, agencias estatales y sociedades estatales. Y por último la administración en el exterior. Antes de terminar y empezar a dar respuesta a las diferentes preguntas que nos habéis ido, espero, dejando en el chat, sí que me gustaría recordar los puntos que veíamos al principio, esas pinceladas básicas, que aunque las hayamos dicho un poquillo así en plan introductorio, he intentado destacar las más importantes porque son las que también suelen caer en exámenes, ¿vale? Pues que tiene personalidad jurídica propia, que está dotada de una serie de recursos económicos, de recursos humanos y, sobre todo, el no confundir esa terminología de administración pública en un sentido singular cuando la realidad, cuando la práctica es que está compuesta por una pluralidad de administraciones públicas que gozan de esa personalidad jurídica propia. Vamos a ver si os parece qué preguntas nos han ido entrando y de esa manera pues os voy a ir contestando pues a cositas que me haya dejado un poquillo sin contestar o que os hayan preguntado. Vamos a ver si me lo pasan mis compis. Vale, me comentan por aquí, ¿es lo mismo Administración General que Administración Central del Estado? Es fácil, si vamos al esquema nos lo va a decir rápidamente. Estamos en la Administración Pública, Administración General del Estado, que hemos dicho que está integrada por la Administración del Estado y que además se subdivide en la central y en la periférica. ¿Estaríamos, por tanto, en lo mismo con la Administración General y la Administración Central del Estado? Sí. Es lo mismo porque, si os dais cuenta, la tenemos dentro de lo que es el mismo nivel de administración pública. Vamos a ver si hay más preguntitas. ¿Qué diferencia hay entre personalidad jurídica plena y personalidad jurídica propia? Es una pregunta que suele también caer en los exámenes, que la tenemos recogida en la propia ley de bases y que vendría marcando la diferencia entre lo que es la personalidad que posee un municipio o la que posee la propia administración autonómica que envuelve a ese municipio. Más cositas. ¿Podrías poner un ejemplo de órgano en la Administración Pública Exterior? Exacto, sí. Es lo último que veíamos, el último punto, que hablábamos de la presencia de la Administración Pública en suelo, ya sea europeo, en suelo internacional, ¿vale? Esa presencia administrativa de la Administración española. La teníamos regulada en el artículo 26 de la LOFAGE y es la que nos hablaba de órganos como los consulados, las embajadas, las representaciones permanentes en organizaciones internacionales, oficinas insulares. Todos esos entes o esos órganos son los que compondría la administración en el exterior. Más cosillas. Nos comentan que no queda claro la diferencia entre órgano superior y órgano directivo, que si podríamos volver a explicarla. Por supuesto, porque como he dicho, es súper importante que esté clara esta cuestión. La veíamos dentro de la Administración Central y decíamos que dentro de la Administración Central existían un montón de órganos administrativos con una serie de cometidos, pero que era necesario que marcara o que existiera un principio de jerarquía pues para que no estuvieran todos ahí amontonados, sino que cada uno estuviera organizado y desempeñara sus funciones, ¿vale? Que el artículo 6 nos marcaba esa clasificación en órganos superiores con los ministros y los secretarios de Estado y luego los directivos con los subsecretarios, secretarios generales técnicos, directores generales y subdirectores generales. Además de esta diferencia jerárquica, también existe una diferencia en cuanto a la materia, la competencia, las funciones que vienen a desempeñar cada uno de ellos. Digamos que los superiores van a ser aquellos que marquen las directrices de funcionamiento, los planes de actuación y que, por otra parte, los órganos directivos son los que van a dar salida, los que van a materializar, los que van a poner en práctica y en funcionamiento ese conjunto de planes de actuación que han marcado los superiores, ¿vale? A ver, chicos, más cosillas.
¿Podrías poner un ejemplo de administración institucional? Sí. Os recuerdo que la administración institucional la estábamos viendo desde el punto de vista funcional, es decir, del conjunto de funciones que vienen a desempeñar. Nos olvidamos, por tanto, del criterio territorial. Eso ya no nos va a valer para identificar la administración institucional. Veíamos desde este punto de vista que podían ser organismos públicos, que a su vez se dividían en organismos autónomos y entidades públicas, en agencias estatales y en las sociedades estatales. Un ejemplo lo podemos ver con las agencias estatales. La Agencia de Meteorología, por ejemplo, sería. Nos encontramos también con organismos autónomos como podría ser el Instituto de la Mujer. Hablaríamos también de Renfe, AENA, todo ese conjunto como de presencia pública, pero con una función desde un punto de vista más privado, sería lo que nos llevaría a identificar la administración instrumental. ¿Tenemos más cosillas? La diferencia que hay entre organismo autónomo y entidad pública empresarial, ¿vale? Es hilar muy fino porque prácticamente vienen a estar desempeñando prácticamente la misma función. La principal diferencia la tenemos únicamente en el régimen jurídico. ¿Por qué? Porque en el caso del organismo público, digamos que todo su régimen jurídico es desde un punto de vista de derecho público. No así en el caso de las entidades públicas empresariales, que aunque vienen a desempeñar una función prácticamente parecida a la del organismo autónomo, el régimen jurídico es diferente, ya que para determinadas situaciones jurídicas o determinadas funciones el régimen va a estar marcado por derecho privado. ¿Vale? ¿Tenemos más cosas, compis? Bueno, pues parece que no tenemos nada más, así que ha sido un placer, espero que os haya gustado, que si os surgen dudas a posteriori de esta sesión nos mandéis a mí y a mis compañeros a través del campus o en horario telefónico de tutorías y que nada, ha sido un placer y nos vemos en la siguiente sesión. Hasta pronto.